Queria passar a palavra primeiro para a companheira Lourdes Cervantes, chefe política da Organização de Solidariedade aos Povos da Ásia, África e América Latina. Gracias Marina, Aloisio, queridas compañeras y compañeros, después de unos minutos de muchísima emoción para todos, en ese momento en el que se reconoce la labor diaria de tantos compañeros acá que hacen posible este proyecto revolucionario en Río de Janeiro y en otros estados, bajo la conducción de los compañeros de Inverta y del partido. Después del reconocimiento a compañeros imprescindibles como nuestro comandante, como Vilma, como dirigentes del trabajo gráfico y político en el ámbito editorial de nuestra revolución, en el caso de Granma, resulta difícil volverse a concentrar para caer rápidamente en el temario y en la agenda de trabajo que nos toca hoy. A eso se adiciona otra dificultad, y es la de compartir la mesa con personas como el compañero Narciso Isaconde, reconocido, prestigioso y talentoso intelectual revolucionario de América Latina, cuando solamente somos una militante de la revolución, una militante de la solidaridad tricontinental, alguien que el único mérito personal que tiene es haber sido consecuente con todo lo que le ofreció la revolución con la cual nací. Eso también se combina con la calidad que comentábamos anoche, la elevada calidad teórica, la sólida preparación que han demostrado acá compañeros que nos precedieron en el uso de la palabra en las mesas temáticas de ayer, que fueron realmente de un trabajo serio, de presentaciones que tienen detrás mucho pensamiento, muchas ideas, de esas que tenemos que sembrar para transformar el presente y construir el futuro mejor, con justicia que todos anhelamos. Yo reitero lo que dije ayer en el saludo, que para nosotros es una oportunidad y un privilegio representar a la OSPAL en este cuarto seminario. Reitero también la idea, porque nos interesa que nos conozcan quienes por primera vez tienen contacto con nuestra organización acá en Brasil, que la OSPAL, nuestra Organización Tricontinental de Solidaridad, es una organización de carácter internacional, nacida de aquella conferencia histórica de 1966 en La Habana, en la que se dieron cita por única vez en la historia con tanta amplitud y representatividad los más altos y preclaros dirigentes de la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, que nuestra organización a lo largo de 4 décadas ha persistido en la misión de ofrecer, canalizar y enlazar en un solo haz las luchas y resistencias de todos los pueblos del tercer mundo, y que nos complacemos entonces en saludar con especial afecto y reconocimiento a los participantes en este seminario, en el que de forma breve, sin la altura teórica y académica que podrán ofrecer otros compañeros que han sido panelistas o lo serán, tenemos la intención de compartir con ustedes ideas y posiciones políticas que la OSPAL defiende en torno al temario del encuentro que nos reúne. Independencia, unidad y revolución, que son los enunciados que integran el título de nuestra mesa temática, esta que comienza ahora, son en sí mismos para nosotros conceptos repletos de contenido, procesos dialéctica e indisolublemente ligados, aspiraciones por conquistar para la mayoría de nuestros pueblos oprimidos del sur, y conquistas irrenunciables a preservar por quienes hemos sido brutalmente hostigados, agredidos e injustamente castigados por estar dispuestos a defenderlas a cualquier precio, nuestra unidad, nuestra independencia y nuestra revolución. En dirección a la consagración de esas aspiraciones legítimas de independencia, unidad y revolución, nuestra América vive hoy una nueva hora política. El proceso, según nuestra percepción, todavía será largo, tortuoso, desgarrador en algunos casos, requerirá de lucha y resistencia crecientes, de sacrificios enormes, de talento y creatividad, de voluntad política unitaria en todos los niveles en los que esa lucha tiene lugar, pero nadie podrá arrebatarnos la esperanza de alcanzarlas. Por eso estamos hoy aquí, junto al pueblo brasileño y a un grupo de invitados internacionales, porque seminarios como este,
aportan a la genuina batalla de ideas y de creación de conciencia individual y colectiva que resultan imprescindibles al vuelco revolucionario que necesitamos dar al curso de nuestro presente. En América Latina y el Caribe, el proceso de acumulación y de toma de conciencia popular, masivo, derivado de más de 20 años de neoliberalismo y despiadado culto al mercado, de irresponsables ajustes estructurales, descomunal endeudamiento y sus consecuentes consecuencias sociales nefastas, cristalizaron en un proceso de protesta social incontenible que se ha puesto en evidencia en diferentes planos y, como es lógico, en diferente grado en los distintos países del continente. Las diversas manifestaciones de rechazo al modelo fueron confluyendo en un torrente de protestas alrededor de justas reivindicaciones sociales. Estas desafiaron y en algunos casos derrotaron la continuidad del depredador sistema dominante y en otros terminaron catalizando en procesos electorales que han conducido a la elección en varios países de la región de gobiernos francamente antiimperialistas, otros progresistas o de un corte más cercano a las posiciones nacionalistas de defensa de la independencia, identificados por el denominador común de que el ejercicio de la gobernabilidad pasa por el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos y el respeto a sus derechos legítimos nacionales, lo cual han logrado en diferente dimensión y alcance. Lamentablemente, como se dijo ayer acá en varias oportunidades, no siempre los discursos electorales antineoliberales han tenido continuidad en las acciones prácticas de muchos de esos gobiernos o de algunos de ellos, concluidos los procesos electorales. A escala regional, esas manifestaciones de protesta y rebeldía popular han tenido también reflejo e impacto en el proceso de catarsis y construcción de articulaciones que ha avanzado en los escenarios de los foros sociales mundiales y en las cumbres de los pueblos, por mencionar algunos de los espacios de confluencia de nuestras luchas y resistencias. Las cumbres, en particular la de Mar del Plata en noviembre de 2005, ratificaron el repudio de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe al neoliberalismo, a las políticas hegemónicas y a las prácticas imperiales de Estados Unidos, así como la convicción de que no hay integración posible sin equidad, sin solidaridad, sin justicia y sin tener en cuenta y en el centro de la atención las necesidades de los pueblos de nuestro continente. En nuestra América, sus pueblos, junto a algunos gobiernos entre los que se destacó la firmeza de la Venezuela bolivariana y la modesta contribución de Cuba a la modelación de una campaña continental de lucha, nuestros pueblos sepultaron en Mar del Plata el área de libre comercio para las Américas ALCA, que nunca tuvo nada de libre ni estaba concebido para aportarnos un solo ápice de libertad ni de prosperidad. El ALCA fue diseñada, tanto como el modelo neoliberal que nos fue impuesto por 3 décadas a todo nuestro continente, con excepción de Cuba, como es obvio, cosa que es conocida acá. Estamos tratando de hacer una generalización de cómo se comporta el proceso a nivel continental, como un esquema recolonizador que haría aún más subordinadas y dependientes las saqueadas economías del continente y pulverizaría los reducidos espacios de independencia y soberanía que restaban a los países del área frente a los designios de su poderoso vecino. Resultaría un paso más en la sujeción de nuestros pueblos al modelo neoliberal bajo la hegemonía de los círculos de poder de Estados Unidos y al servicio de sus todopoderosas corporaciones transnacionales, y estaría muy distante de representar nuestras legítimas aspiraciones de forjar una auténtica integración latinoamericana y caribeña que nos sitúe en condiciones favorables para insertarnos, sobrevivir y desarrollarnos en el complejo y excluyente escenario económico internacional de nuestra época. La batalla contra el ALCA, su muerte anunciada en Mar del Plata en el 2005, fue una significativa pero parcial victoria. La necesidad de sujetar y subordinar a las economías de su patrio trasero a la estructuralmente dañada economía del imperio se manifiesta ahora bajo el formato de tratados de libre comercio, bilaterales o subregionales, adornados una vez más por los supuestos encantos de la liberalización comercial y financiera. En la actualidad, 8 países de nuestro hemisferio tienen TLCs en vigor con Estados Unidos: Canadá, México, Chile, los centroamericanos, con excepción de Costa Rica,
cuyo pueblo movilizado firme y sostenidamente ha logrado que se realice un referéndum antes de su ratificación, y la República Dominicana. Colombia y Perú esperan por la ratificación de estos tratados por el Congreso norteamericano. Con ellos, la trampa continúa montada y el neoliberalismo consagrado. La tradicional voracidad norteamericana para sostener su insaciable sociedad de consumo se ha sustentado en el saqueo de riquezas y recursos ajenos sobre la base de la presión y la fuerza, y en el derroche de toda la energía imaginable. El mayor importador de combustible del planeta percibe los peligros que se derivan de la perspectiva cierta del agotamiento de los combustibles fósiles, de sus galopantes precios, de que las reservas norteamericanas de petróleo alcanzan para apenas 10 años, siente inseguridad respecto a sus principales proveedores, inestabilidad en el Medio Oriente, empantanamiento en su criminal aventura bélica contra Irak, firmeza que le opone el gobierno bolivariano de Venezuela, que construye un proyecto diferente y lanza la idea de convertir los alimentos en combustibles. La reciente propuesta del imperio es igualmente despilfarradora e intrínsecamente suicida. Dispararía, como lo mencionó Aloysio ayer, los ya inestables precios de los alimentos básicos, anularía todo intento de soberanía alimentaria por parte de los países del sur, agregaría más hambrientos a los 800 millones de hambrientos que ya existen en nuestro planeta, por solo mencionar algunas de sus dañinas consecuencias. La crisis del neoliberalismo y de todo proyecto de dominación con similares objetivos no será irreversible hasta que nuevos valores éticos y humanistas sostengan una nueva práctica de relaciones comerciales, económicas y políticas en nuestro continente basadas en la solidaridad y la cooperación. Nuestra América y el Caribe ya comenzó a transitar hacia ese horizonte, pero los retos a vencer son enormes. Los pueblos todos somos protagonistas de una época de cambios. A un pequeño pero decidido grupo de países del continente empezó a destrozar el camino en favor de la justicia, en bien de los desposeídos, de aquellos que por siglos han estado marginados y olvidados, y que todos los que estamos reunidos en este seminario estamos comprometidos a hacer algo por emanciparlos. Oportunamente, una verdadera alternativa de integración, progreso y justicia que se funda en la cooperación y el respeto a la diversidad y la independencia, ya fraguó en la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, con resultados tangibles e inocultables en beneficio de la existencia y calidad de vida de millones de seres humanos en nuestro continente. Auspiciado por Venezuela y Cuba, al que luego se sumaron Bolivia y Nicaragua, y del que ya se benefician varias islas del Caribe, el ALBA es susceptible de ampliarse a otros países de la región. Entre los resultados cuantificables y palpables de esa integración solidaria, de los cuales hay muchos y que han crecido a la luz del ALBA, relacionaremos unos pocos para no ocupar demasiado tiempo. 30.000 médicos cooperando en los servicios de salud y 70.000 jóvenes formándose como médicos. 2 millones de latinoamericanos que han aprendido a leer y a escribir. Más de 600.000 personas operadas en menos de 3 años que hoy pueden ver el mundo que nos rodea. Técnicos y profesionales de diversas ramas de la ciencia y el conocimiento de un país trabajando en otros sin que se requiera para ello de presupuestos millonarios. Intercambio comercial verdadero que crece sin aranceles ni barreras absurdas. Empresas mixtas sin espíritu de lucro ni de rapiña. Préstamos, facilidades comerciales e inversiones sin que los conocimientos sean objeto del mercado. Suministro estable de combustible y un proyecto vital en construcción que es el Banco del Sur, así como otras muchas iniciativas. Todo esto ha transcurrido en apenas 2 años y medio. La solidaridad y la justicia social son los ejes éticos de una integración de nuevo tipo que se construye para la cooperación y no para la competencia, basada en la complementariedad y no en las ventajas comparativas, que se funda en la búsqueda de la igualdad y no en la profundización de las asimetrías, de las diferencias que existen entre nuestros países. Se requiere de sincera voluntad y visión política a todos los niveles para dejar de lado las diferencias y estar en condiciones de aportar a la construcción de un modelo de integración incluyente y democrático, en beneficio de proyectos de desarrollo sostenible, que respeten el medio ambiente y el equilibrio ecológico, que favorezca escenarios de inclusión y participación,
que responda a las necesidades de inserción del continente en la economía global y contrapese los propósitos hegemónicos de dominación de los países poderosos, encabezados obviamente por los Estados Unidos. Los hombres y las mujeres de Latinoamérica y el Caribe debemos impulsar la integración como un proceso que no se reduce a la producción de bienes materiales y al intercambio de bienes y servicios, sino que alcanza e involucra la reafirmación de la historia propia, de nuestras identidades, raíces y culturas, el derecho a la educación y al conocimiento, que son sustanciales a nuestra existencia y a nuestra libertad, y que procura la construcción de una nueva identidad colectiva, respetuosa de la diversidad que nos enriquece y distingue. Llegado a ese punto, integración comenzará a ser sinónimo de la anhelada meta de la unidad de nuestros pueblos. El amanecer del alba, por su naturaleza alternativa y confrontativa de las tradicionales políticas hegemónicas de control y saqueo del imperio, pone en peligro los intereses de Estados Unidos, quien apelará a toda clase de maniobras y acciones para desacreditarlo, torpedearlo e intentar hacer fracasar nuestro esfuerzo de integración auténticamente latinoamericana y caribeña. La permanente política injerencista de Estados Unidos contra los países de nuestra región, así como las repudiables e ilegales prácticas asociadas a esa política, son de larguísima data y no serán ajenas al empeño de derrotar nuestro proyecto integrador, semilla de la unidad a la que nos convocaron Bolívar y Martí. Quienes se consideran a sí mismos dueños del hemisferio han violado en incontables ocasiones y con total impunidad el derecho universalmente aceptado de todos los pueblos a la independencia nacional, así como a determinar libremente su condición política y alternativas de desarrollo económico, social y cultural. Lo intentarán nuevamente, con recrudecida hazaña, contra los pueblos y gobiernos que hacen avanzar el alba, y nos toca a todos nosotros impedirlo con irrevocable firmeza. A los sacrosantos intereses de saqueo del imperio y el avance de nuestros sueños de justicia y esperanza está también directamente asociado el reposicionamiento militar norteamericano en la región, la creciente militarización de nuestro hemisferio, que combina el formato tradicional de las bases militares con novedosas y solapadas formas de predación, frente a las cuales se requiere, por espacios como este, alerta y movilización. Las cifras del reposicionamiento militar de los Estados Unidos a escala global, estas cifras no son solo del continente, sino a escala global, son escalofriantes. El Pentágono se ha convertido en una suerte de terrateniente transnacional. Voy a compartir unas pocas con ustedes porque sé que estamos apretados de tiempo. Posee en arrendamiento o propiedad 737 bases militares que ocupan 2.202.735 hectáreas de tierra en cerca de 130 países. Esto no es algo que se puede desconocer, no es algo que puede estar ajeno a nuestra lucha, es algo que tiene que estar en el centro de nuestra batalla, en lo que a nuestro continente se refiere. Y no podemos perder, por supuesto, de vista que esa creciente militarización se ha hecho coincidir con los lugares donde existen riquezas estratégicas para las necesidades de consumo de las sociedades poderosas, en particular la norteamericana, donde hay combustibles, biodiversidad y agua. Esa militarización se realiza en torno a los principales países que oponen resistencia al imperio en nuestro continente. Esa militarización tiene que ver con aquellos procesos en los que los pueblos se encuentran en lucha sobre las armas, como es el caso de Colombia, que ha sido referido ya en dos oportunidades, en dos momentos distintos del desarrollo de nuestro seminario por el compañero Narciso. No perdemos tampoco, por supuesto, de vista que en ese contexto de escalada de militarización de nuestro continente, la opción militar contra Cuba no ha sido nunca descartada. La más decidida oposición y denuncia de los planes desestabilizadores de Washington, el rechazo a las agresiones y a toda forma de hostilidad e injerencia, la salvaguarda del derecho irrenunciable a la independencia nacional de nuestros pueblos, la batalla en defensa de la verdad frente a la mentira que propagan las poderosas transnacionales de la desinformación, definitivamente no de la información, sino de la desinformación, así como la necesidad de oponer la fuerza de la razón y las ideas
a su irracional poderío, están como nunca al orden del día. Vivimos un momento realmente histórico en el que las aspiraciones que nos convocan a esta mesa, independencia, unidad y revolución, adquieren inusitada vigencia. La sobrevivencia de la especie humana está bajo amenaza. Los plazos para salvarla se acortan. No nos permitamos nuevas e imperdonables derrotas. Juntos podemos lo que separados y solos nos costaría siglos y sangre. La OSPAL coloca al servicio de esas inaplazables metas, con toda la humildad que nuestra lucha nos ha formado, 40 años de labor solidaria e ininterrumpida y una modesta pero sostenida proyección internacional actual. La disposición de contribuir con diversas acciones e iniciativas a ampliar el conocimiento acerca del curso de la lucha antiimperialista que tiene lugar hoy en América Latina y el Caribe mediante su divulgación hacia otras regiones del planeta. Las posibilidades de favorecer el acercamiento hacia nuestros hermanos y hermanas que en África, el Medio Oriente y Asia resisten como nosotros las brutales embestidas del imperio. La certeza de que es posible estimular la movilización de la solidaridad y fortalecer la propia hacia los procesos emancipatorios de transformaciones sociales e integración que protagonizan nuestros pueblos de América. La solidaridad y la unidad de los tres continentes crecerá ante el avance incontenible de nuestros pueblos en la construcción de un mundo mejor, el cual no puede ser sino el fruto de una transformación de naturaleza revolucionaria, que para nosotros es de carácter socialista, y que ese carácter y esa aspiración y ese contenido de nuestra transformación revolucionaria ha sido manifestado acá para regocijo de todos de manera prácticamente permanente desde que inauguramos el cuarto encuentro. Esa convicción nos la legó el Che hace 40 años en su histórico mensaje a la Tricontinental, cuya publicación hizo nacer nuestra revista Tricontinental, es decir, la revista que lleva el mismo nombre, esa que ahora, con el apoyo de Inverta, de Gramma Internacional, de la corresponsalía de Prensa Latina, vamos a sacar en Brasil en portugués por primera vez para el pueblo brasileño. Y el Che, en aquel mensaje histórico que todos tendrán la oportunidad de leer en portugués y que en su momento anunciaremos las actividades que tenemos previstas para hacer su presentación acá en Río y en otros estados de Brasil, nos afirmó algo que tiene una vigencia absoluta, una claridad meridiana y que parece escrito para el día de hoy. Si todos fuéramos más capaces de unirnos para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún más efectiva, qué grande sería el futuro y qué cercano. Creo que eso está escrito para hoy, para la lucha de los revolucionarios, que es algo que está en el pensamiento, en las manifestaciones y en todas las expresiones que hemos escuchado en este seminario, y por eso quisimos recordar aquí cuán vigente el testamento político de ese hombre grande, de ese hombre que nos legó el mayor ejemplo de consecuencia entre pensamiento y acción de nuestra época, me permitiera concluir esta breve presentación en la que he tratado de compartir con ustedes solo algunas ideas políticas acerca de qué está pasando en nuestra América y cómo creemos que nos debemos preparar para enfrentarlo. Muchas gracias, compañeras y compañeros.